para poder llevar a cabo ello, se necesita una fuerza militar importante, porque se sabe que hay que dominar los grupos que hay alrededor, los pueblos que se encuentran alrededor y que ellos van a poner resistencia, ¿cierto? Entonces, se puede decir que había grupos indígenas con vocación militar muy expertos, ¿cierto? Con pensamiento de políticas expansionistas, y habían otros que no manejaban tanto la vocación militar, sino que, digamos, se dedicaban a su propio desarrollo urbano, ¿cierto? A su propio, eh, digamos, no que se aislaran, sino que se dedicaban más a su propia supervivencia, a cómo mejorar su estilo de vida. Aunque tenían también cierto ala militar, pero no eran tan aguerridos como si lo eran otros grupos indígenas, que un ejemplo de ello eran los aztecas, ¿cierto? Entonces, por eso se le compara con el Imperio Romano, ¿cierto? Que empiezan a expandirse, a expandir y a dominar poblaciones. Entonces, la cultura totonaca tiene, digamos que el principal característica, como otros grupos indígenas, era el politeísmo, pues manejaban varios dioses. Recordemos que lo que es el maíz y el sol son los referentes de buena parte de estos grupos indígenas. El maíz, fundamental el maíz, fundamental, ¿cierto? Y fundamental el sol, digamos, que es eh, es un cuerpo celeste gigantísimo, y es el que ayuda de alguna manera al crecimiento de las cosechas y todo ello. Y por eso es que también se crea siempre el dios lluvia, ¿cierto? El sol y la lluvia allí para poder que haya cosecha y que sobrevivan los pueblos. Entonces, también van a desarrollar en cierta medida la arquitectura y algunos monumentos de barro, ¿cierto? De barro. Esto pues es la cultura totonaca. Ellos también van a manejar pues una arquitectura importante, y por este vestigio es que nosotros los conocemos. Ya se nos está agotando el tiempo, ya quiero finalizar con otros dos grupos sociales para que ya cerremos allí nuestro ciclo de... Ya estamos entonces en estos momentos, nos seguimos ubicando en la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media con la cultura totonaca. Entonces, vamos a pasar con esto, con esta cultura que también es muy mencionada en los libros de historia. En los libros de historia. Aquí está. ¿Me confirman? Oh, si lo pueden observar. Sí, sí se ve. Okay. Entonces, la cultura tolteca es más reciente, ¿cierto? Es una cultura reciente. Hay que tener en cuenta que que uno conoce el desarrollo de estas culturas, pero la aparición de estas civilizaciones y muchas de ellas la desaparición, todo eso es hipótesis. O sea, cómo surgieron los olmecas, cómo surgieron inclusive hasta los propios aztecas, que son los más recientes, ¿cierto? Nadie, pues se especula, se arman hipótesis importantes, y cómo desaparecen algunas civilizaciones. Eso es todavía más hipotético, ¿cierto?
es muy difícil establecer la aparición y desaparición de una civilización. Cada vez que nosotros estamos hablando de estas civilizaciones, estamos hablando de su desarrollo, estamos hablando de, digamos, en donde estuvo su auge como civilización y como cultura, ¿cierto? Sus conocimientos, pero recordemos que su aparición y desaparición de muchos de ellos, de ninguno de ellos lo sabemos, no los conocemos, ¿cierto? No los conocemos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese detalle también. Entonces, la cultura tolteca deja vestigio importante. Estamos ubicados por estas épocas, ¿cierto? Por estas fechas. Ya estamos hablando de nuestro periodo cristiano, después de Cristo. Estamos ubicados en la Edad Media. Por esta época, valga el dato, empiezan los musulmanes a expandirse, ¿cierto? Y después van a venir lo que son las cruzadas y otro rollo. Bueno, también por los lados del lejano oriente. No, la China no existe, existen puros reinos pequeños, allí unos clanes pequeños. Lo mismo está sucediendo con Japón. Y en África también van a aparecer algunos imperios. Hay que tener en cuenta que el imperio más rico, y de eso hay certeza, es decir, está comprobado, ¿cierto?, en términos históricos, que el imperio más rico que ha existido en la humanidad ha sido el imperio de Malí, ¿cierto?, en el norte de africano, en el centro africano más o menos. Eso es bien importante. Pero bueno, estamos entonces ubicados con la cultura tolteca. Empieza entonces a registrarse el famoso idioma náhuatl. El náhuatl. Por ahí hay algunas instituciones educativas que inclusive enseñan el náhuatl. Bien interesante. Eso indica que supervivió, ¿cierto? La tradición oral mantuvo vivo el náhuatl hasta hoy en día. Bueno, esto también sucede con el español, ¿cierto? Con el castellano. Se dice que tiene más o menos 1500 años el idioma castellano. Pero ustedes saben que ese idioma tiene transformaciones. Todo idioma tiene una transformación. Pero en su esencia sigue siendo el mismo idioma. Bueno, entonces aparece el náhuatl con esta civilización. Eso anótelo allí como un dato bien importante y que no se te olviden. Con la cultura tolteca aparece el idioma náhuatl. Ok. Fundamental ese detalle. Es decir, el náhuatl nace por allá, en la mitad de la Edad Media, ¿cierto? En otras palabras. Entonces, esto se ubica nuevamente también en el sur de México, lo que es en la actual Yucatán, ¿cierto? Y en cierta medida en buena parte de Centroamérica, ¿cierto? Digamos, es el espacio de movilidad social de los toltecas. Desarrollan lo que es las esculturas, desarrollan lo que es este tipo de arte del tallaje también, dado que es costera esta cultura, entonces no va a tener problemas con el desarrollo de la agricultura, ¿cierto? Eso es fundamental. Hay que entender que para unos grupos indígenas era más difícil el desarrollo de la agricultura que otros, ¿cierto? No es lo mismo uno desarrollar agricultura en el trópico de México, que es el sur de México, que es donde llueve, hay humedad, digamos, hay un clima acondicionado, ¿cierto?, para una buena cosecha. Es muy diferente a desarrollar agricultura en el norte de México, o mejor dicho, de Mesoamérica, que es semidesértico, ¿cierto? Entonces, allí van a tener que aprender, o sea, los grupos indígenas del norte van a tener que desarrollar una tecnología en cierta medida más avanzada
para poder, digamos, para poder transportar el agua, ¿cierto? A este tipo de territorios y mantener vivo la producción que los que están en el trópico, en el sur, que de alguna manera se les facilita más el desarrollo de la agricultura. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta. Ese contexto, porque eso me indica a mí que de alguna manera los grupos indígenas del norte de Mesoamérica desarrollaron una tecnología que tuvieron que desarrollar para poder sobrevivir, ¿cierto? Mucho más que los del sur. Eso pues se puede inferir este detalle. Entonces, bueno, vamos a pasar a, ya se nos está acabando el tiempo, ellos también desarrollaron entonces una gastronomía importantísima, la miel, el cacahuate, el amaranto, el famoso alegría, que era llamado huahuitli, y el maíz. El maíz también era importantísimo. El maíz es importante en todo Mesoamérica. Mesoamérica es maíz y maíz es Mesoamérica, ¿cierto? Hablar de Mesoamérica, hablar de maíz. Entonces, también tenían pues estamentos y jerarquización, ¿cierto? Estas sociedades. Y también pues tenían su desarrollo de alfarería, de albañilería, de carpintería, tejedores, el desarrollo de las telas. Aquí eso no solamente se va a dar en Mesopotamia, ¿cierto? Que después durante la Revolución Industrial lo van a desarrollar muy bien los ingleses. Y bueno, los árabes son muy famosos. Bueno, hace parte de Mesopotamia, toda esa región allí. Pero aquí también se desarrolló muchísimo y con gran éxito los textiles, ¿cierto? Los textiles, eso es fundamental. Y no es gratis los colores, ¿cierto? Los colores. O sea, para estos grupos indígenas, todo es simbólico, la religión, en torno a la religión, ¿cierto? Entonces, no existían las modas, ¿cierto? Porque todo tenía su significado, su símbolo. Entonces podríamos imaginar que los colores en ciertos diseños, en ciertas formas, tenían un carácter de estatus social, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que un guerrero indígena se pinte de su rostro a que una ama de casa que cuida de los niños, que está pendiente, digamos, de las cosechas de en casa, que no se unta nada en su rostro, ¿cierto? O sea, esos detalles nos hablan, son expresiones de todas estas culturas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ello, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a la última cultura y con eso terminamos por hoy nuestra maravillosa clase de historia de México, ¿cierto? En esta primera sesión. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que tenga hasta el momento, que sea alguna inquietud. No. Ok. Con esta cultura vamos a terminar. Listo, sí lo pueden observar. Lo pueden observar, esta azteca. Sí, profesor, sí se puede observar. Entonces, ok, gracias. Entonces, vamos a hablar brevemente sobre el Imperio Azteca porque en la segunda clase vamos a conectarlo, ¿cierto? La cultura azteca va a perdurar, va a tocar ya lo que es la Edad Moderna, ¿cierto? La Edad Moderna. Hay unas hipótesis que se presentan con relación a la aparición de los aztecas. O sea,
se tiene certeza que los aztecas no pertenecen a este territorio mesoamericano. O sea, vamos a iniciar desde ahí. Por allá se dice que desde más o menos el siglo XI, hay un grupo de aztecas, vamos a decirlo así para darle una identidad desde ya, que están padeciendo una serie de crisis económicas, especialmente. Y cuando hablo de economía, no hablo tanto de dinero y billete y monedas, sino que estoy hablando de alimentación especialmente. Al parecer, ¿cierto? Por allá, un poco más al norte de la actual Mesoamérica, de lo que es territorio mesoamericano, ¿cierto? Dice la hipótesis que los sacerdotes aztecas consultan al dios de ellos, ¿cierto? Porque recordemos que hay un dios que es la famosa, hay un dios que es muy famoso, que no es la serpiente emplumada, ¿cierto? Entonces, la serpiente emplumada es otro, digamos, es una divinidad que hace parte de la cosmogonía de varios grupos indígenas, pero hay un dios muy específico, que ellos van a tener en cuenta y que va a ser inclusive idolatrado en otros grupos indígenas del sur de Sudamérica. Bien interesante ese asunto. Ay, no me acuerdo cuál es, espérate, vamos a ver si le encuentro un segundito. Ah, sí, espérate un segundito. Necesito localizar a ese dios para poderlos. No lo encuentro. Es un dios que ellos manejan. ¿Cómo es que se llama este dios, hombre? Dios que los aztecas pensaban que los aztecas pensaban que iba a venir, que vendría. Yo estoy seguro que es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ese es el dios principal de los aztecas, claro, asociado con el sol. Creo que era Huitzilopochtli. Me da pena con ustedes, pero voy a dejar el factor de la duda aquí, ¿cierto? Al parecer, oiga, esto es una nueva hipótesis y parece que así es. O sea, parece que hay vestigios reales históricos, que se trataba de un vikingo que vino acá a estos territorios y que habitó acá entre los indígenas y murió. Y que empezó, digamos, se convirtió en una divinidad para los indígenas. Y como les digo, les voy a dejar el factor de la duda, pero creo que era este famoso Huitzilopochtli, ¿cierto? Y que en otros grupos indígenas, ¿cierto? En otros grupos indígenas, vamos a ver si me parece que era con relación a los chichas, o era los incas. No está con los incas, era con los chinchas. También llegó a ser conocido por allá, por esos lados, y que le pusieron otro nombre. O sea, era venerado el mismo Dios, pero que tendría otro nombre. Chiminichagua. No creo que haya sido eso. Pero el hecho es ese, al punto que les quiero llevar es que se trataba, y al parecer, de un vikingo que logra establecerse en estos territorios y que va a hacer un recorrido en parte de lo que es el actual Centroamérica y que por lo tanto lo van a conocer otros grupos indígenas y que lo van a divinizar después. Eso es bien importante, ¿cierto? Entonces, lo que les mencionaba,
sobre las leyendas y los mitos. Tú escuchas el mito o la leyenda que sea, pero detrás de ese mito y esa leyenda hay ciertos elementos históricos reales. Eso es importante, tenerlo pues como en cuenta. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, jóvenes. Me da pena con ustedes, pero esto lo vamos a conectar, se los prometo. Vamos a hablar algunos detalles con relación a la cultura azteca, bien, unos detalles bien interesantes que no los van a encontrar pues, no los encuentran en textos escolares. Bueno, sí, hay que buscar mucho en textos muy técnicos, muy especializados para ello. Pero yo les voy a, el hecho es que les voy a conectar entonces, porque los aztecas, ya con los aztecas conectamos esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ya en territorio americano, y que vamos a conectar esa transición del mundo de los indígenas en territorio mesoamericano y lo que ya será después el periodo colonial, que así es como se le denomina ya después cuando ya con la llegada de los españoles. Entonces, eso será nuestra próxima clase. Yo les voy a decir de una vez cuándo será nuestra próxima clase, si Dios quiere. Puede cerrar la grabación, Mayra, para que